Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan de Jesús Hernández Chávez y voy a presentar las razones financieras del Grupo Verde, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Es el Laboratorio de Planeación Financiera de la maestra María del Rocío Mercado Méndez. Empezamos con las razones financieras de liquidez. La primera razón financiera es la razón de circulante. En esta razón se mide qué tanto tenemos de activo circulante en comparación al pasivo circulante. El parámetro es que el 1 tiene que ser mayor. Aquí podemos mostrar que en el periodo 2012 teníamos 4.08 en razón del activo sobre el circulante. Después fue bajando al 3.4, luego hasta el 2.29 y después así consecutivamente se estuvo manteniendo en estos periodos. Aquí se puede demostrar que la empresa buscó más el no tener tanta razón de circulante. A continuación veremos por qué. Después seguimos con la razón de liquidez. Esta razón es parecida a la anterior, solo que aquí le quitamos el inventario. Esto hace que los activos solo quede lo más líquido, y al activo circulante se le resta el inventario y esto se le divide al pasivo circulante. El parámetro es igual, tiene que ser mayor a 1. Y esto quiere decir que por cada peso que la empresa deuda a corto plazo, tenemos la razón para cubrirlo. Por ejemplo, en el año 2012, si tuviéramos la deuda de $1, tuviéramos 2 pesos con 82 centavos para cubrirla. O sea, el doble de la deuda a corto plazo, si es que nuestros acreedores necesitaran ese dinero. Aquí vemos cómo desde el año 2012 hasta el año 2018 fue en decadencia. Esto nos puede dar un parámetro de que la empresa ha ido disminuyendo sus activos circulantes. Después seguimos con la razón de efectivo. Aquí solo se deja lo más líquido, por así decirlo. Se toma nada más el efectivo, lo que se puede convertir a dinero, y es lo mismo. Utilizamos los activos de circulante solo tomando los efectivos, como pueden ser caja, títulos, etcétera. Se le resta el pasivo circulante y queda nuestra razón. El parámetro es que tiene que ser mayor a 1. Esto por lo mismo, utilizarlo para pagar nuestras deudas a corto plazo. Y aquí podemos observar claramente que ya no se vuelve tan líquida la empresa en esa cuestión, ya que si nuestros acreedores quisieran cobrarnos en este momento o en el año 2012, solo hubiéramos tenido 99 centavos para pagarles. Esto quiere decir que hubiera habido un faltante, y así en los siguientes años pueden observar que va bajando. Esto quiere decir que la empresa fue en disminución de los activos circulantes, tanto de efectivo como de inventario. Esto nos da la razón de efectivo. Después seguimos con la razón de solvencia. La razón de solvencia es utilizar el activo total sobre el pasivo total. Esto es para saber qué tan solvente es la empresa a la hora de liquidar sus pasivos. Y el parámetro se vuelve igual. Tiene que ser mayor a 1 para que así se pueda cubrir toda la deuda y lo demás para lo que le siguiera en dado caso de alguna emergencia financiera. Y aquí se vuelve lo mismo hasta el año 2014, cuando la empresa obtiene una constante de solvencia. Desde el año 2014 hasta el 2018 podemos observar que sus números de razón de solvencia se mantienen. Después seguimos con la razón de capital de trabajo. Este parámetro depende del giro. ¿A qué se refiere? A que depende de la empresa y depende de lo que necesite para trabajar. Esto se saca obteniendo el activo circulante restándole el pasivo circulante neto. Todo esto sale la razón de cuánto dinero tuviéramos si liquidamos nuestros pasivos. Estas cifras están representadas en millones de pesos. Por ejemplo, podemos observar que la razón de capital de trabajo se mantenía constante hasta el año 2016, cuando esta subió.
Después seguimos con las razones financieras de operación. La primera es la razón de rotación de inventario. En esta razón podemos ver qué tanto se ha estado rotando el inventario en cada empresa. Y el parámetro es depende del giro, debido a que hay unas empresas en las que la rotación de inventario tiene que ser muy alta, mientras que en otros no necesariamente puede serlo. Ejemplo, una metalúrgica. Una metalúrgica no necesita que se rote tanto el inventario porque el metal no perecer. Al contrario de una empresa de a lo mejor frutas o verduras, la cual necesita una rotación muy alta, ya que si no se rota hay pérdidas. En esta razón podemos observar que la empresa ha estado buscando el tener la misma rotación, y esto nos da un ejemplo, ya que en la razón se van manteniendo nuestras razones, y esto quiere decir que 4.8 veces se rota todo el inventario en cada periodo. De 4.8 a 3.5 es nuestro parámetro y podemos observar que se mantiene constante. Después seguimos por nuestra rotación de cuentas por pagar. En esta razón se observa qué tan buena es la empresa para cobrar a sus acreedores. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el año 2012 tenemos que las cuentas por cobrar eran de 1.780.48 millones de pesos y nuestras ventas eran de 12.041.79 millones de pesos. Esta razón se saca dividiendo las cuentas por cobrar sobre las ventas, lo que nos da una razón de, por ejemplo, en el año 2012 de 53.96 veces. Estas fueron las veces en las que la empresa tuvo la rotación de cuentas por pagar, o lo que se tarda en recuperar cada cuenta. En esta podemos observar que la empresa, después de ir teniendo cada vez menor tiempo de rotar las cuentas por pagar, subió a partir del año 2015 para tardarse más en recuperar sus cuentas por pagar. Después seguimos con la razón de edad de promedio de inventarios. En esta tenemos la edad promedio de inventarios de cada empresa, o en este caso de la empresa Verdes. Aquí podemos observar que se ha mantenido constante, aunque en un poco de aumento periodo tras periodo, y esta se saca con el tiempo sobre la rotación del inventario que sacamos en la anterior diapositiva, y esto nos puede dar la razón en días. Y esto, por ejemplo, quiere decir que en el año 2012 tardaron 74 días en sacar cada inventario, en el 2013 84, y así constantemente. Como se puede ver, se ha ido en aumento periodo tras periodo. Esto quiere decir que están tardando pues en la rotación de sus inventarios. Seguimos con la rotación de cuentas por pagar. Esta se saca con el costo de venta dividido sobre cuentas por pagar. Esto nos da la razón de cuánto es lo que se rotan las cuentas por pagar, y en el parámetro es depende del giro. Muchas no necesitan tener una amplia rotación de cuentas por pagar y otras sí. Y aquí se ve que mientras iba en aumento hasta el año 2015 fue en deceso. Seguimos con la razón de activos totales. En esta razón podemos ver los activos pues, de las empresas. El parámetro es que tiene que ser 1 mayor al parámetro. En los periodos, por ejemplo en el periodo 12, tenemos unas ventas de 12.041.79 millones de pesos, y en el total de activos tenemos 17.451.57 millones de pesos, lo que nos da una razón de 0.69, y es el punto de cada peso que tenemos, 0.69 son nuestros activos totales. Aquí podemos ver que mientras teníamos una razón de activos totales de 0.69 en el año 2012, después fue bajando hasta que en el año 2014 la empresa subió en sus activos totales.
Esta se saca dividiendo ventas sobre el total de activos. Después seguimos con las razones financieras de apalancamiento. En las razones de financieras de apalancamiento medimos cómo la empresa puede apalancarse o financiarse con diversas herramientas financieras. Por ejemplo, tenemos la razón de financiamiento externo. En esta, la empresa busca, mediante sus pasivos totales y sus activos totales, el saber o el analizar cómo se pueden apalancar o qué tanto se pueden apalancar con financiamiento externo como algún banco u otra empresa. Aquí lo obtenemos dividiendo el pasivo total sobre el activo total. El parámetro debe de ser igual mayor a 1, ya que la razón que salga es lo que podemos apalancarnos externamente. Por ejemplo, en el año 2012 tenemos que en la razón tenemos 0.30. Significa que solo podemos apalancarnos 0.30 en relación a nuestros pasivos sobre activos totales externamente. Y aquí podemos observar que del año 2012 al año 2015 fue en aumento, y después del año 2015 al 2018 se mantuvo constante. Seguimos con la razón de financiamiento interno. Esta, como su palabra se dice, la empresa busca financiarse por ella misma y por ello se divide el capital contable sobre el activo total. Esto nos da una razón que, por ejemplo, en el año 2012 es de 0.69. 0.69 podemos apalancarnos nosotros mismos con nuestro capital contable sobre el activo total. Y aquí podemos observar que mientras en el año 2012 podíamos apalancarnos 0.69% o el 69% mejor dicho, después hasta el 2015 fue a la baja y se mantuvo constante en el 28% para apalancarnos a nivel interno. Seguimos con la razón del leverage. En esta razón dividimos el pasivo total sobre el capital contable. El parámetro, como lo muestran en las anteriores razones, 1 debe de ser mayor al parámetro. Y aquí podemos observar claramente que después del año 2015 subió y se mantuvo constante, como en las otras razones. Seguimos con la razón de deuda a corto plazo. En esta razón podemos observar cuánto nos podemos apalancar a corto plazo. Aquí, como lo pueden observar en las razones, es menor el número que en las anteriores. Esto debido a que no es lo mismo endeudarnos a corto que a largo plazo, ya que en corto plazo necesitamos tener mayor solvencia, y por eso en la razón se recomienda el no endeudarse tanto, ya que en el pasivo circulante se le divide el pasivo total y esto nos da el parámetro. Por ejemplo, en el 2012 solo podíamos apalancarnos el 24% del pasivo circulante sobre el pasivo total, pero como pueden observar, ha ido cambiando constantemente, ya que en algunos años ha bajado hasta el 14.89%, mientras que en otros al 29.18 o 29.18%. Seguimos con la razón de deuda a largo plazo. Como les dije anteriormente, no es lo mismo el apalancarnos o tener una deuda a corto plazo que a largo plazo. Por ello es que aquí en esta razón el porcentaje o la razón es mayor que la anterior, ya que a largo plazo tenemos más opciones para pagar. Es por ello que al pasivo no circulante se le divide el pasivo total, y esto nos da las diversas razones. Como aquí pueden observar, la razón se mantiene constante en comparación con las anteriores. Seguimos con las razones financieras de rentabilidad. En estas razones financieras de rentabilidad podemos observar qué tan rentable es la empresa en cuestión a los números y a las ventas. Por ejemplo, tenemos la razón de margen de utilidad de operación. Esta razón es muy importante para saber qué tanta utilidad tenemos de la empresa en comparación con la operación. Esto se obtiene mediante una división. El dividir la utilidad de operación sobre las ventas netas. Esto nos da la razón y esto lo podemos convertir a porcentaje. Por ejemplo, en el año 2012 tenemos una utilidad de operación de 1.634.71 millones
sobre ventas netas que fueron de 12.041.79 millones de pesos. Esto nos da una razón de 0.1357%. Si lo convertimos a porcentaje, tenemos que en el 2012 nuestro margen de utilidad de operación fue del 13.57% en relación con nuestras ventas netas. Y como podemos observar, aunque los números han sido constantes, no se mantiene una media, se disparan constantemente. Seguimos con la razón de margen de utilidad antes de impuestos. En esta razón podemos observar cuál es nuestro margen de utilidad antes de impuestos. Esto nos puede dar una idea más clara del parámetro anterior, ya que utilizamos la utilidad antes de impuestos y la dividimos sobre las ventas netas. Esto nos da esta razón. Y como pueden observar, los números son bastante cerrados. Seguimos con el margen de utilidad, con la razón de margen de utilidad neta. Como pueden observar, en esta razón se utiliza ya la utilidad neta, la utilidad que es, y cuánto es lo que tenemos de margen de utilidad sobre las ventas netas. Se divide utilidad neta sobre ventas netas y sale la razón. Como pueden observar, la razón va a la baja, ya que la utilidad se va haciendo menor conforme se le quitan los impuestos, etc. Seguimos con la razón de rendimiento sobre activo. Esta razón es muy importante para los inversionistas, ya que aquí se puede observar cuál es el rendimiento que tiene el activo de la empresa. Por ejemplo, y se divide la utilidad neta sobre el total de activo, y esto nos da una razón. Por ejemplo, en el periodo 2012 tenemos una utilidad neta de 1.429.46 millones de pesos y un total de activo del 17.451.57 millones de pesos. Esto nos da la razón de 0.0819. Si lo pasamos a porcentaje, tenemos que en el año 2012 la utilidad neta fue el rendimiento sobre activo del 8.19%, pero como pueden observar aquí, esto ha ido tanto a la baja como a la alza. Seguimos con la razón de retorno de capital. Esta razón nos indica cómo es que el capital regresa o cuál es el porcentaje de retorno del capital en relación a la utilidad neta sobre el capital contable. Como pueden observar, en el periodo 2012, con utilidad neta de 1.429.46 millones de pesos, eso es sobre el capital contable, que vienen siendo 12.052 millones de pesos. Y esto nos da una razón de 0.1185. Si lo pasamos a porcentajes de 11.85%. Este es el porcentaje que tiene el retorno de capital. Y como pueden observar, aquí ha ido a la alza, claramente. Y esto es todo por mi parte, espero les haya gustado, muchas gracias.